aquí voy a desarrollar unas 10 cuestiones vinculadas a las estrategias de la enseñanza de la filosofía, pensando en la situación de la filosofía hoy, dentro de las aulas de la facultad y fuera de las aulas de la facultad, pensando no tanto desde el punto de vista pedagógico, sino más bien de esto que acaba de decir el maestro Reséndiz, de la posibilidad de reunir nuevamente a la filosofía y a la ciudadanía. Es decir, es connatural la relación entre filosofía y ciudadanía con la democracia y su nacimiento. Es decir, la filosofía y la democracia han nacido juntas. Si su separación, sus vicisitudes en paralelo, tienen una coincidencia interesante que debería ser revisada. La ausencia de filosofía en la sociedad quizás también da cuenta de la ausencia de un verdadero espacio público. Coincido con algunos filósofos y colegas que dicen que la filosofía no puede ser enseñada, no se puede transmitir como una técnica, no se puede transmitir como un dogma, como un criterio de conocimientos, sino se pueden crear las condiciones para que la persona se aventure en ella y inicie un aprendizaje y una relación con esa tradición. Entonces, dentro de la perspectiva de que quizás la filosofía no se pueda transmitir como una doctrina, inclusive sería contraproducente transferirlo como una doctrina, y más bien tendiendo a que la filosofía sea una experiencia personal y una aventura del sujeto en busca de su cultura, en busca de las preguntas fundamentales, es que yo voy a presentar estos aspectos. En primer lugar, creemos que es central revisar la forma en que se presenta la cuestión del nacimiento de la filosofía. Es un lugar común presentar a la filosofía como la continuidad crítica y la ruptura con un discurso anterior, que es el mito, sin dejar de lado esa cuestión de cuál es la relación de continuidad y ruptura de la filosofía con el mito. Nosotros creemos que dejar es decir, reducir el nacimiento de la filosofía a esa cuestión, continuidad o discontinuidad con el mito, oscurece un tema esencial que de alguna manera explica la ruptura y da cuenta de la singularidad de la filosofía, que es que el nacimiento de la filosofía es un acontecimiento. Es decir, ¿en qué sentido el nacimiento de la filosofía es un acontecimiento? Es un acontecimiento espacial y un acontecimiento temporal. Acontecimiento histórico, porque la filosofía nace en un momento muy especial en Grecia, en una ciudad que se llama Atenas. El pensamiento, el acontecimiento, el tipo de pensamiento que se produce en Grecia es el pensamiento vinculado con la autonomía. Y esto es quizás lo que debemos resaltar, más en nuestra época y más frente a jóvenes. ¿Qué significa autonomía? Y más cuando está de moda el término autoorganización. Es decir, el tema autonomía significa la capacidad de darnos nuestras propias leyes. Entiéndase bien, es un momento muy particular en donde la ley se transforma en una ley humana que no coincide con la ley de la naturaleza. Pero en Atenas se produce un giro muy importante, algunos le llaman el giro antropológico, a mí me parece que es un reduccionismo, es decir, un giro muy importante en donde la filosofía empieza a jugar un papel muy importante con el problema de la autonomía política. Si ya las leyes no pertenecen ni a los dioses, ni las leyes pertenecen a la tradición, ni las leyes pertenecen a los antepasados. Son los hombres que cuestionan y realizan sus leyes o crean sus propias leyes. La ley se hace humana y tiene las vicisitudes del humano. La filosofía nace como problema y como reflexión dentro de ese contexto. Y yo creo que en la enseñanza de la filosofía, ocultar ese fenómeno o minimizarlo junto con los otros fenómenos implica de alguna manera generar las condiciones que se están dando de poca posibilidad de participación democrática y ciudadana. Lo mismo transmitir la filosofía encerrada dentro de la academia que transmitir la filosofía en su origen, Sócrates debatiendo con los ciudadanos en cualquier lugar de la ciudad. No es lo mismo. La segunda cosa que quiero remarcar, el segundo tema es la relación de la filosofía con otras formas de pensamiento en su contexto griego y occidental. Esto ya de alguna manera lo anticipé en el primer punto, donde la filosofía es un modo de pensamiento dentro de un campo mucho más amplio que es las producciones del pensamiento. El propio Platón señala
4 antecedentes con respecto a la filosofía, que la filosofía debe tomar en cuenta y debe replantear permanentemente su relación. El primer antecedente fundamental es la poesía. La filosofía se ve frente a un género del discurso y frente a una producción de pensamiento que la antecede con un prestigio enorme y con un lugar muy importante en la sociedad, ya es productora de mitos. Y de alguna manera la transformación social de Grecia, de la oralidad a la escritura, va a generar una recomposición del discurso de la poesía y una recomposición del lugar de la filosofía con respecto a ella. El otro componente fundamental es la matemática. Es decir, Platón también reconoce la existencia de un saber anterior, tan importante y fundamental como la filosofía, que es la matemática, y debe replantear cuál es la relación y el estatus de la filosofía y de la matemática entre sí. Las otras dos experiencias que Platón señala como, no tanto como discursos, sino como saberes que producen la experiencia y que deben ser muy importantes en relación a la filosofía, pero también la filosofía los debe tener como antecedentes, es, por un lado, la política, el discurso de la política y la experiencia política, como un saber que la filosofía se tiene que ver con ese saber y que tiene que reconocer y se tiene que plantear el estatus de relación, el estatus de la política y el estatus de la filosofía frente a la política. Y la otra experiencia, o el cuarto saber, tomando en cuenta los anteriores, es la experiencia del amor, ¿no? La experiencia del amor, que aquí en este caso sería, no en el sentido solamente erótico del término, en el sentido sexual del término, sino todas las experiencias del vínculo social. La otra cuestión también es cómo se va a relacionar la filosofía con la sabiduría, con el sófono. Es decir, la sabiduría es anterior a la filosofía y anterior inclusive a la propia Grecia. Es un discurso de la sabiduría vinculado a una experiencia de trascendencia y a una tradición. Evidentemente la filosofía se separa de la idea de sabiduría como tradición, porque de alguna manera la filosofía cuestiona el fundamento de todo discurso y cuestiona el fundamento de toda tradición. Pero la tradición no puede ser desde la filosofía heredada a secas, tiene que estar cuestionada. De alguna manera aquí se produce un conflicto porque después lo vamos a ver, entre filosofía y política. Sócrates era consciente inclusive de la dificultad de una filosofía tan radical, que no lograba ni podía de alguna manera, es decir, consensuar políticamente frente a los problemas de la política, porque él defendía la autonomía de la filosofía. Y este es un desafío permanente en la democracia, es un desafío permanente en la socialización de problemas. ¿Hasta dónde conviene debatir? ¿Por la verdad o por la decisión? Según de acuerdo, es un problema fundamental hasta dentro de una familia. De alguna manera, resumiendo, la diferencia que tiene el discurso filosófico con respecto a los productos de pensamiento, como pueden ser las ideologías, las creencias y las doctrinas, en realidad son dos. Por un lado, la búsqueda de un propio fundamento. Es decir, la filosofía no se contenta con aceptar principios o no se contenta con aceptar leyes sin ser revisadas o sin buscar una autonomía desde el propio pensamiento, generada por el propio pensamiento. Pero hay otro tema fundamental, que es el tema de la clausura. El pensamiento, la autonomía del pensamiento, busca la verdad. Y la verdad, de alguna manera, en su proceso de pasión y de conocimiento, busca la verdad absoluta, la verdad radical que va para todos los tiempos. Eso se llama clausura. Por lo tanto, la filosofía siempre está en una lucha permanente contra las clausuras de los pensamientos absolutos. Pero la virtud fundamental de la filosofía es la problematicidad permanente. La problematicidad permanente es la que de alguna manera tiende a romper la clausura. Ese juego entre libertad y esa clausura es fundamental que los jóvenes lo descubran, porque eso llevado a la política, eso llevado a las instituciones es fundamental. El tercer elemento es quizás el que más me preocupa, que es cuando enseñamos filosofía. ¿Enseñamos filosofía o enseñamos historia de la filosofía? Este es un problema fundamental. Yo creo que si enseñamos historia de la filosofía, en principio no hacemos aburrir a las personas que asisten al curso, en especial a los jóvenes, y que además genera una cosa muy seria, que es esterilidad. ¿Por qué se genera esterilidad? Porque yo le estoy diciendo, y esto lo dice Gilles Deleuze, si yo le estoy diciendo al alumno, no podrás pensar
ni nunca podrás pensar hasta que no leas los 2500 años de filosofía. Pues yo le digo, mejor que se levante y se vaya. Esto es central. Entonces yo creo que la enseñanza de la filosofía parte de la autonomía y del ejercicio de la libertad, y parte del desarrollo del pensamiento, y parte de los problemas del presente. Ahí sí, yo no estoy negando el valor de la historia de la filosofía. Estoy negando que se mezcle enseñanza de la filosofía y se la reduzca con historia de la filosofía, con ese desfile de pensadores y de doctrinas cerradas y clausuradas que desde esa perspectiva no sirve para nada. El otro aspecto fundamental que nos puede ayudar la filosofía es en la demarcación de las épocas históricas y sobre todo de la inconmensurabilidad. Si yo no recurro a la filosofía, a la historia de la filosofía, para que me dé las herramientas, que necesita comprender el salto inconmensurable de la filosofía griega y la filosofía cristiana, en donde prácticamente la ontología, la visión del mundo, la historia, cambia totalmente por la experiencia que tiene el cristianismo en Occidente,